La actualidad más destacada del continente africano está en France 24. Bienvenidos a África 7 días. Estos son los titulares. Comenzamos esta edición con el golpe de Estado en Burkina Faso, donde el coronel Damiba fue destituido y sustituido por el capitán Ibrahim Traoré. Este golpe, el segundo en 8 meses en el país, ha ido además acompañado por manifestaciones contra la presencia francesa. Analizamos la situación. Senegal conmemora el aniversario número 20 del hundimiento del ferry Jula, que terminó con la vida de casi 2.000 personas. Los familiares de las víctimas aún esperan una respuesta de las autoridades y en algunos casos esperan recuperar los cuerpos de sus seres queridos que permanecen en los restos del naufragio. Y al final de la edición les llevamos al antiguo reino de Dahomey en el actual Benín. La nueva superproducción estadounidense The Woman King se inspira en la historia de su reina y recorre la extraordinaria epopeya de las Amazonas, cuya historia les presentamos. Comenzamos esta edición con el golpe de Estado en Burkina Faso, país que estuvo solo 8 meses bajo el mando del coronel Paul-Henri Damiba. Y es que un nuevo golpe de Estado obligó finalmente a este militar a entregar las llaves de la presidencia que él mismo había tomado por la fuerza. Su sucesor es el capitán Ibrahim Traoré. El nuevo presidente autoproclamado reivindica las mismas ambiciones que su predecesor en cuanto al tema de la seguridad en un estado que ha perdido el control de más del 40% de su territorio a manos de los grupos yihadistas. Por otro lado, las manifestaciones de apoyo al nuevo golpe fueron acompañadas de manifestaciones contra Francia. Para analizar la situación en Burkina Faso, nos acompaña Omer Freixa, historiador africanista. Señor Freixa, gracias por estar con nosotros. Es importante entender la espiral de inestabilidad en Burkina Faso. 2 golpes en un espacio relativamente corto de tiempo. ¿Qué sucedió? Pasado 30 de septiembre, un capitán, un jefe de regimiento, que es Ibrahim Traoré, también desafecto esta vez contra Damiba, contra la conducción de la Junta Militar, que había propuesto un plazo perentorio de transición de 3 años, ha dado un golpe dentro del golpe, algo que pasó en Malí entre 2020 y 2021. O sea, hay un efecto contagio tal vez en la región y aduciendo una vez más, además de insuficiencias de gobernanza, gobernabilidad, cierta incapacidad de combatir el proceso yihadista que está cada vez más desbocado, no solo en Burkina Faso, sino en la región completa. Me parece también que ahí se ha inclinado también la balanza a un proceso que está en la región, que es cierta desafección con el mando francés. Hay que recordar que a principios de año la gran novedad fue que Francia se alejaba de Malí, desarmó su operación Barkhane, y parece que Burkina Faso también está muy resentida, muy cuestionada la presencia francesa. De hecho, este sábado, hace apenas 48 horas, se incendió la embajada de Francia, gravísimo, en Ouagadougou. También se atacaron en Diulazo, en la segunda ciudad, un instituto francés. O sea, hay una desafección, no solo contra Francia, sino contra el propio gobierno. Y ahí también es interesante porque hay una decisión dentro del cuadro militar dominante entre, parece, sectores más afectos a una postura francesa. Creo que es también importante entender el rol de los militares en Burkina Faso, porque asistimos a un golpe y a un contragolpe por integrantes del mismo ejército. ¿Qué papel juega el ejército en la estructura del país? ¿Hay divisiones o luchas por el poder? El ejército está sobrepasado. El país, o sea, lo que es la estructura militar, apenas puede controlar con suerte el 60% del territorio. De hecho, las elecciones de 2020, buena parte del electorado no pudo votar porque las zonas estaban bajo la influencia del yihadismo y era completamente peligrosísimo o imposible generar las elecciones. Acá, como decía al principio, hay un ejército que está claramente escindido en 2. Este mismo grupo que decía al principio, corresponde a la sigla del movimiento que nombré antes, patriótico, etcétera, está bastante dividido, y de hecho una de las quejas fue que de estos meses que los militares no podían hacerse cargo de su propio sostén y que tenían que cazar, porque el Estado no proveía los medios básicos de suministros militares, alimentación, etcétera, a los propios efectivos burkinabé.
y con la presencia francesa en cuestionamiento también va a ser más difícil sostener un esfuerzo. Por eso ahí se habla como de una suerte de relevo ruso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Amala. Un abrazo. Hasta la próxima. Es considerado como uno de los mayores naufragios de la historia reciente. El 26 de septiembre de 2002, un ferry llamado Jula partió de la ciudad de Ziguinchor, en la región de Casamance, al sur de Senegal, en dirección a la capital Dakar. El barco iba excesivamente sobrecargado y acabó volcando en medio del mar, llevándose a casi todos los 2.000 pasajeros que iban a bordo. Entre ellos había familias, menores de edad, todo un equipo de jóvenes futbolistas y estudiantes que se preparaban para empezar la universidad. De las 2.000 personas a bordo, solo 64 sobrevivieron. Estas son imágenes nunca vistas antes del Jula. Es ahora un barco de acero totalmente oxidado. El ferry, que se hundió con casi 2.000 personas a bordo, muchas más que el Titanic, yace sobre la arena a 20 metros de profundidad. Sus hélices aún son visibles. Algunos ojos de buey siguen abiertos. Más allá, algunos vehículos se encuentran volcados. Pero también hay ropa clavada en vigas, pulseras, joyas femeninas y muchos huesos. Esta exploración excepcional, que fue realizada por un equipo franco-senegalés, ha marcado profundamente a este buzo. Había personas que golpeaban contra el casco del barco, que seguían vivas. Los servicios de rescate llegaron, pero no tenían medios técnicos para sacarlas, así que las oyeron morir. Y me encontré en esta parte donde hay muchos huesos. Se han encontrado cientos de cuerpos que han sido traídos a la playa por las corrientes, pero estamos lejos de haber encontrado a todos. El Jula fue filmado unas horas antes de hundirse. El navío estaba abarrotado, llevaba 4 veces más pasajeros de los permitidos y cabeceaba peligrosamente. Salió de Casamanca y debía llegar a Dakar durante la noche, pero hacia las 23 hora local, sorprendido por una tormenta, el transbordador volcó, atrapando a sus ocupantes. El barco empezó a inclinarse hacia la izquierda y me sumergí. El ejército ya no realizaba el mantenimiento del ferry y la sobrecarga era demasiado grande. La justicia senegalesa cerró el caso al cabo de un año, atribuyendo toda la responsabilidad al capitán, que murió durante el naufragio. Actualmente, en la ciudad de Ziguinchor, se está construyendo un monumento conmemorativo que debería albergar los objetos recuperados por el equipo franco-senegalés. La delicada cuestión de los huesos presentes en el barco hundido sigue sin respuesta 20 años después del naufragio. Como lo acabamos de escuchar en el informe, la justicia senegalesa cerró el caso un año después del hundimiento. Hoy, 20 años después, no se ha designado a ningún responsable ni se ha realizado ningún juicio y los familiares de las víctimas continúan haciendo reclamos a las autoridades. Para conocer más detalles, contactamos a Boubacar Ba, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas. Boubacar Ba, que perdió a su tío, su tía, su hermano mayor y a su sobrino de 8 años, lleva años luchando para que se haga justicia y para que la tragedia no quede impune. Creo sinceramente al cabo de estos 20 años que ha habido un diálogo de sordos entre nosotros, como familias de las víctimas, y el Estado senegalés. La prueba es que el Estado no quiere reflotar el barco. Nosotros creemos que es porque quizás es un elemento clave que será decisivo en cuanto a la luz que queremos arrojar a lo que pasó. Como se trata de incriminar a altos cargos militares senegaleses que trabajaban en torno al barco, pensamos que quizás, ciertamente, quieren protegerlos y por eso las autoridades no quieren arrojar luz. No se ha planteado ninguna información judicial en este caso. 2.000 muertes sin que ningún juez se decida ni siquiera escuchar a los testigos. Esto es lo que vivimos. Hoy han pasado 20 años y queremos que se reabra el caso. Es posible. Lo único que hace falta es la voluntad del jefe de Estado de abrir este expediente para que realmente podamos saber lo que pasó.
En nuestra sociología, en algunas etnias, te dicen que cuando no encuentras el cuerpo, no puedes hacer el duelo, no se puede rezar a nivel tradicional. Así que hay todo un conjunto de motivaciones que nos hacen desear la recuperación de los restos, porque sin ello, siempre seguiremos dudando sin realizar lo que realmente pasó el 26 de septiembre de 2002. Cambiamos ahora de tema para hablar de cine. La extraordinaria historia de las minas, las Amazonas del reino de Dahomey en África, ha inspirado una película estadounidense de gran presupuesto protagonizada por Viola Davis, The Woman King. Esta película cuenta la historia de una de las reinas de estas Amazonas que se distinguió en la defensa de su reino ubicado en el actual Benín contra los colonizadores franceses. En el siguiente reportaje los llevamos precisamente al antiguo reino del Dahomey. En lo que hoy es Benín, las ruinas de Dahomey, uno de los reinos más poderosos de África Occidental en el siglo XVIII, se extienden por casi 48 hectáreas. Las Amazonas de Dahomey fueron derrotadas por las tropas coloniales francesas, pero sus danzas y cantos de guerra han permanecido intactos durante los últimos 4 siglos. Se arman de valor al interpretar esta fuerte coreografía y canción. Son como una manada de hienas sedientas de sangre. Al frente de esta tropa de élite llamada Ayohie en idioma local, estaba la reina Tasiagba, la única mujer que reinó. Tras tomar el poder por accidente después de la muerte de su hermano gemelo, el rey Akaba decidió disfrazarse de hombre. Creó una guardia exclusivamente femenina porque desconfiaba de los hombres que no entendían su presencia en el poder. La propia reina iba a la guerra, incluso cuando estaba embarazada y después de dar a luz. Los hombres la despreciaban, ella no se fiaba de ellos. Así que fue este régimen de las mujeres lo que la ayudó a reinar. Aún así, su reinado duró solo 3 años. Uno de sus hermanos la hizo abdicar matando a su hijo. De la historia de las primeras Amazonas, la actual representante heredó este palo, su símbolo de poder. Quedan pocos objetos que hayan pertenecido a las Amazonas de Dahomey, y la mayoría fueron sustraídos por las tropas coloniales francesas. Todos tenían un puñal así, rajado en el cinturón. También tenían un arma blanca, llamada diente, que se utilizaba para degollar a los soldados enemigos. Esta fabulosa historia de las Amazonas de Dahomey superando a los hombres ha intentado ser borrada. Ese día, Gavin Jimase se alegró de anunciar a esta descendiente de las Amazonas el estreno de una película en Occidente basada en su historia. Estoy contento de que haya una película porque eso promueve mi cultura, mis orígenes. Las mujeres se han sacrificado para defender este país, pero ya nadie habla de ello. Hoy se ha hecho justicia. Sea cual sea el contenido de la película, lo principal es que hablemos de ellas. Durante mucho tiempo, la vida de la única reina de Benín fue ocultada en las escuelas. Pero ahora los benineses están orgullosos de que la historia de la primera de las Amazonas y de su cuerpo de mujer soldado se cuente en todo el mundo. Así termina la edición de esta semana, pero quédense con nosotros. La actualidad internacional continúa en France 24 y france24.com.